¿Qué expectativa tiene sobre esta visita a la versión número 60 de la Convención Bancaria en los 90 años de Sobancaria? Bueno, yo estoy llegando ayer en las horas de la noche, altas horas de la noche, de haber recorrido buena parte del territorio nacional afectado como resultado de los terremotos, pero queríamos estar aquí con el sector financiero para, entre otras, reconocerle y agradecerle el compromiso que han tenido en la disminución de tasas de interés, el aporte que están teniendo solidario en este momento tan difícil de la tragedia, pero también la tarea que tenemos por delante de contribuir al crecimiento de nuestro país, a liberar todo el potencial de las capacidades que tiene Colombia. Para eso se necesita un sector financiero sólido, con todo el acompañamiento de trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el sector empresarial. Arranca fuerte Restrepo, llega de recorrer zonas golpeadas por los sismos y se planta ante los banqueros para agradecer la baja de tasas y proponer juego en equipo para reactivar la economía. Desde nuestro lado, esto suena a giro de timón. Economía real, empresas y un sector financiero sólido, no relatos. Y ojo, porque aquí viene lo grueso. Según Restrepo, se va a destapar el hueco que dejó el gobierno pasado. Bienvenidos a Colombia de Frente. Suscríbanse que esto se va a poner bueno. Sigamos. Vicepresidente, una pregunta final muy cortica. Proyecto de presupuesto. Yo sé que esto es del Ministerio de Hacienda, pero el país está pendiente de explicaciones. Dicen, ¿por qué el presupuesto del presidente Espriella va por más dinero, 60 billones de pesos más que el presupuesto que había dejado el gobierno anterior? ¿Cuál es el origen de eso y de qué manera se va a financiar? En su pregunta usted acaba de contestar, es un tema del Ministerio de Hacienda, pero lo que está absolutamente claro es que lo que el ministro de Hacienda ha hecho es revelar la verdad, el presupuesto de la verdad. Es que el gobierno anterior dejó un presupuesto totalmente falso, irresponsablemente además equivocado, excluyendo gastos que se necesitaban, que estaban planificados debidamente en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de remuneración a los funcionarios públicos, en materia de costo de la deuda pública. Lo que está haciendo el ministro de Hacienda es siendo responsable, lo que faltó en estos últimos 4 años. Señor vicepresidente, muchas gracias y muchos éxitos aquí en la Sobancaria. Muchas gracias. Vea pues, ahí está clarito lo que acaba de decir Restrepo. El ministro de Hacienda está destapando la olla y sincerando las cuentas. Según su versión, el gobierno anterior armó un presupuesto de papel, dejando por fuera plata obligatoria para salud, pensiones, nómina pública y hasta el costo real de la deuda. Eso no es un detallito técnico, eso es esconder la cuenta debajo del tapete. Se les cayó el relato de la responsabilidad fiscal del petrismo. Si el salto que menciona el reportero existe, no nace de un capricho, nace de cubrir lo que otros maquillaron. Transparencia, ajuste y prioridades claras para la economía real. Bien por Restrepo, firme. Perdónenme que estábamos aquí en pleno. No se imaginan cómo tuvimos que mover la logística. Esto es reportería en vivo, pero ahí está al menos una palabra del gobierno del vicepresidente José Manuel Restrepo sobre la noticia económica del día, que es el tema del presupuesto general de la Nación para el 2027. Sí, no, Ricardo, lo que más o menos estábamos analizando, este gobierno lo que está diciendo es destapamos la realidad fiscal del país. Hay cosas que se estaban ocultando y usted lo acaba de escuchar, ¿no? En palabras muy concretas y directas del vicepresidente Restrepo. Pues no es su cartera, pero pues él está... Pues imagínese si un hombre como José Manuel Restrepo, fue que fue ministro de Hacienda, estuvo asesorando durante la campaña sobre toda asunto. La estrategia fiscal y bueno, es una... 8:22 minutos, ahí está la declaración del gobierno, la primera después de la rueda de prensa de este jueves sobre el proyecto de presupuesto para el año 2027. Hablando de economía, viene seguramente otra polémica por la plancha, por la lista que está postulando el gobierno del presidente Abelardo Espriella para Ecopetrol. Pero Víctor, espere, porque Víctor iba a contarnos... No, el dólar. No lo alcanzamos a decir. No lo alcanzamos a decir porque fue el momento en el que pasó por este pasillo del centro de convenciones el vicepresidente Restrepo. Gracias. Pero lo voy muy bien ahí. Cerremos ventanas. 20 pesos, está subiendo 20 pesos el dólar en su cotización promedio. De momento no tan nerviosos los mercados, pero sí están atentos a los nuevos detalles que explique el gobierno nacional, el ministro de Hacienda en esta convención bancaria sobre cómo va a hacer ese ajuste fiscal en nuestro país. Dólar que está llegando a los 3.169 pesos en estos primeros minutos de negociación. Víctor, Ricardo, la gente sigue sin entender el tema, es difícil explicarlo y permítame... La gente no entiende, por ejemplo, ese incremento. Dice, pero ¿cómo así si van a ser austeros? En campaña dijeron que iban a ser austeros, a Petro por ahora gastar suben mucho.
el presupuesto Y ustedes van a gastar casi 60 billones más, correcto. Sí. Y le voy a contar una explicación que me dio ayer alguien aquí en la convención bancaria, a ver si lo podemos entender mejor. Y me dijo lo siguiente, esa persona. Imagínese una familia, ¿sí? Pero una familia que está ya llevada porque los ingresos del papá y la mamá no alcanzan y tienen 2 hijos para pagar la educación, el mercado, el arriendo, etcétera, etcétera. Están muy apretados y endeudadísimos. Y de un momento a otro le apareció al señor otro hijo. El gobierno de Abelardo y Restrepo no maquilló nada. Destapó lo que el petrismo escondió y por eso el presupuesto para el 2027 sube, porque aparecen obligaciones que jamás metieron en las cuentas. La metáfora de la familia con el hijo sorpresa lo dice todo. Eso se llama presupuesto de papel y hoy se sinceran las cifras. Que el dólar suba a 20 pesos y los mercados estén atentos, pero sin pánico, confirma que ven un plan y un timón serio. Y que Restrepo hable, aunque no sea su cartera, tiene sentido. Fue el cerebro fiscal de la campaña. Ojo con esto, se les cayó el relato de la responsabilidad. Seguimos con lo que explicará así. Por el Y que entonces tiene que usted responder. por el que tiene que responder. Y Imagínese. usted tiene que pagar de universidad, arriendo, etcétera, a ese hijo. La pregunta es si ese hijo se sabía que existía y no lo reconocieron o apareció de un momento Es a otro. decir, según su Pues a mí ejemplo, me gusta más. había un hijo no reconocido del gobierno Petro que Eso, está me está reconociendo, entendiendo el ejemplo. el gobierno del presidente de la Espriella. En términos de gastos. A mí me Aurelio, gusta. en términos de No gastos. no, porque Petro va a decir ese hijo no lo cree. 7:29 minutos. Hablando del déficit fiscal, va a decir, no, eso es Aurelio. culpa de Duque. Ese hijo no lo cree. Aurelio. A mí me gusta más otra figura, Ricardo. Estoy hablando del señor que tiene una prenda en la prendería y va a abonar y a endeudarse más. Eso es el presupuesto. Le voy a dar los datos. El gobierno va a pagar de principal en gastos de abono a capital 58 billones de pesos. Pero se va a endeudar en 237. Si usted le quita los 237 en los 58, le queda que vamos para un endeudamiento neto de 179, 180 billones de pesos. Es decir, la gran fuente de financiación, aquí no hay que tirar los datos al azar ni decir que dónde está el milagro, no. Aquí el milagro está en el endeudamiento neto de 179 billones de pesos más. Me explico, si Colombia hoy debe 1.230 billones, cuando acabe el diciembre de 2017, Colombia va a deber 1.400 billones de pesos, merced a la forma como se va a financiar este presupuesto. Porque aquí el gallo tapado no es en qué nos lo vamos a gastar, el gallo tapado es en qué cómo se va a financiar, y es con nueva deuda de 180 billones. Esto es un juego de niños frente a lo de Petro. Si quiere que se lo diga con sinceridad. Bueno, y ya el viceministro Betancourt lo había anunciado en la Asociación Bancaria. ¿Cuál regla fiscal ni cuál nada? Aquí vamos a pasar derecho por la regla fiscal. Y efectivamente eso fue lo que hicieron en la presentación del presupuesto. Colombia quedará más endeudada, más empeñada, más enrocada, para utilizar un lenguaje muy común de lo que estamos hoy. Pero porque esto no se va a financiar. No se va a financiar con ingresos tributarios. Ya vi, los ingresos tributarios van a permanecer más o menos iguales. Pero Los viene una gastos ley de inversión se van a recorte disminuir. presupuestal. Usted está Pero dejando por fuera de la ecuación lo que anunció el ministro de Hacienda ¿Pero ayer. de cuál recorte? Viene una ley, pero viene una ley de ajuste presupuestal, lo anunció el gobierno. Será para hacer movimientos dentro de ¿No las es verdad, mismas Víctor? cuentas Sí, estatales. anunció una ley de ajuste fiscal. ¿Una ley de ajuste Sí, fiscal? Sí, Víctor, pero será reduciendo. Sí, pero dentro de Aurelio las tiene mismas cuentas tiene razón ahí. del presupuesto, pero son 180 billones de pesos más de deuda, Ricardo. Esa es esa es la piedra angular de este presupuesto. Se fundamenta en eso, mantiene los ingresos corrientes casi iguales y lo que hace es ir a endeudarse en 237. Aurelio, pero como abona 58, queda este tema es endeudándose en complejo. 180 billones más. 732. La pregunta es el que lleva lleva la boleta de la prendería y ¿qué le es dice, mire, aquí preferible? le abono la boleta. No, pero es que es sencillo el tema, No, pero Ricardo. pero Usted la lleva pregunta es esta. Usted lleva la necesita boleta plata de de la algún lado. prendería. Sí, Lleva la pero usted boleta de la necesita- prendería. Sí. Sí, de endeudamiento, de más endeudamiento. Pero venga, Aquí no va a haber entonces recorte se de necesita, nada, ni de se nada. necesita plata, mucha plata, se necesitan ingresos. Solo hay 2 vías que se me ocurran, bueno, 3 vías. Una, el recorte, vamos a ver el tamaño del recorte, no va a ser la totalidad de lo que se necesita, pero dejando de lado ese recorte, solo hay 2 vías. O usted pone nuevos impuestos,
o usted se financia con deuda. Hasta los que critican terminan admitiendo lo obvio. Si hay un hueco, toca financiarlo. Y aquí el dato lo ponen ellos mismos sobre la mesa, con esa prendería y los 180 billones de endeudamiento neto. Ojo con esto, eso no nació de la nada, eso viene del presupuesto maquillado que Restrepo dijo que tocó sincerar. Así que no nos vengan con ese cuento de que ahora sí les preocupa la regla fiscal, cuando en el mismo audio reconocen que ya se la habían pasado por encima. La diferencia es de enfoque. Este gobierno anunció una ley de ajuste fiscal y recorte. Bienvenido el apretón del gasto antes que seguir exprimiendo al bolsillo productivo. Se les acabó el libreto de culpar a otros. Sigamos. Hay una alternativa, pero no sé. ¿Cuál? Vender ¿Cuál? activos. Un pedazo de Ecopetrol. por ejemplo. Aurelio, ¿cuál le suena de esas tres? Porque es que de algún lado tiene que salir la No, plata. tampoco lo va a hacer. En la reunión del gobierno con la uso de la Espriella le dijo que no iba Ya a dijo que vender no, nada de claro, Ecopetrol, que no. Es deuda, es más endeudamiento, no le busquen más. Como está la 733. presentación hoy, no es sino más endeudamiento. Sofía. El que va a la prendería con la boleta y dice, le abono 50 para que me preste 237. sí, ese es el camino. ¿Les queda fácil? Es más fácil que eso para explicar. ¿Cómo es que le dicen en México a las prenderías? El Monte de Piedad, 7:33 minutos. Ricardo, Sofía. Ricardo, como dice usted, este tema es muy complejo y yo que soy abogada, a mí me gusta que me lo expliquen así, mejor dicho, que me la barajen despacito porque esto no es fácil así de entender. Entonces el presupuesto se divide en tres cosas: funcionamiento, gasto, funcionamiento, deuda e inversión. Entonces, si de cada 100 pesos, 64 van a ir para el funcionamiento, 24 van a ir para la deuda y 14 para la inversión. Lo que a mí me parece muy, muy chévere de parte del gobierno Petro es que nos puso la trampa. Entonces él manda un presupuesto, no dice nada sobre la deuda, se queda calladito y ahora da la impresión que el gobierno de la Espriella es el malo y el que sube el presupuesto, cuando lo único que está mostrando es la realidad Sofía, sobre la deuda. en la analogía, la pregunta es quién es el papá del niño que no habían reconocido y que no aparecía. Claro, como ¿Es dice Gustavo Felipe. Petro o es Abelardo de la Espriella? Pero como dice Felipe, yo no lo crié, pero por supuesto es Gustavo Petro. Ese es el tema. Entonces ahora vamos a pagar la factura de la fiestica de Gustavo Petro, de toda la deuda que nos dejó, que además, si pudiéramos bajar la deuda, ahí sí le podríamos subir al tema de la inversión, que es lo que sí trae verdadero desarrollo para el país. Así que no nos despistemos. Sé que faltan muchas cosas por esclarecerse, pero igual aquí el tema es la deuda que nos dejó el presidente o Sofía, expresidente Petro. Qué bueno sería, Sofía, qué bueno sería, Paola, que el ministro de Hacienda nos pudiera explicar en detalle el presupuesto. Claro. Lamentablemente por ahora no es posible. Voy terminando, Paola, para finalizar. Mire, yo creo que aquí la ecuación es muy sencilla, Ricardo. Recordemos que el gasto público es lo que viene sosteniendo el crecimiento de la economía colombiana y es ese gasto público el que supuestamente toca recortar, toca disminuir, pero es muy difícil porque se le quiebra a usted toda la economía. Lo hizo Milei en Argentina, sin hígado, sin estómago y sumió a los argentinos en una recesión impresionante. Gracias a eso logró y ha logrado bajar la carestía y está tratando de poner el país en orden, pero prometió motosierra y cumplió con la motosierra. ¿A qué precio? A entrarlos a todos en una recesión. Milei, Argentina. Ahora, Abelardo de la Espriella, Colombia. Prometió motosierra, pero lo que estamos viendo otra vez es que en lugar de motosierra le echó levadura. ¿Y por qué? Porque a la hora del té, usted quitar la principal fuente de crecimiento económico. Una vez más, el gasto público es la mitad del crecimiento de hoy en día, del 3,5% que veníamos creciendo anual a julio, el 1,7%, el 50% es gasto del gobierno que está metiéndole ahí todos los días a la economía. Si usted retira eso, pues obviamente tenemos un decrecimiento económico importantísimo, que ahora además con un terremoto ya hay un montón de departamentos que no van a poder crecer lo que iban a crecer y por el contrario están ahí casi que bordeándola también en una recesión. Risaralda pues está muy mal y todo el eje, en fin, también Cali por supuesto tiene un gran sistema industrial, sí, pero también 736. Van a llevar del bulto. Entonces aquí está la bolita, es que usted no puede quitar y apagar el principal motor de la economía y por eso el Álvaro, 736. Eso tampoco lo sabemos todavía porque no conocemos la ley de gasto. La ley de recorte. En que cualquier cosa que se haga puede dañar mucho el crecimiento económico y eso sí
es la prioridad. Pero este es un capítulo de una película de 3. Estamos en el primero de presupuesto. Vea pues, otra vez, el mismo libreto, que sin gasto público, la economía se apaga. No nos vengan con ese cuento. Aquí no se está proponiendo motosierra a lo loco. Se está hablando de cirugía, cortar grasa, no músculo. Subsidios sin focalización, burocracia inflada, contratos inútiles y clientelismo afuera. Inversión productiva, reconstrucción tras los sismos y apoyo a la empresa privada, adentro. Según el panel, no habría venta de Ecopetrol y habría más endeudamiento. Si eso ocurre, que sea deuda puente, responsable y con propósito. Cubrir el hueco que dejó el presupuesto maquillado del petrismo mientras se ordena la casa. Se les cayó el relato de que el malo es el que sinceró las cifras. Ojo con esto, gastar por gastar. Que lo que hace es subir la tensión, viene el del recorte y el de los impuestos. El ministro de Hacienda es político y este gobierno se enfoca mucho en la comunicación y además tiene una oposición lista a cobrarle cualquier decisión fiscal. Entonces espera el gobierno que el presupuesto genere mucho desconcierto y mucha preocupación, para que la gente más o menos borre cassette y el gobierno pueda tomar el control de la narrativa, porque lo que necesita es que el país acepte una ley de ajuste durísima que viene. Primero, recortar 20, 30, 40 billones, pues es durísimo. Y seguramente va a presentar una cifra muy alta porque sabe que el Congreso necesita sacar pecho recortando. Entonces la presentará por 40 para que el Congreso la deje en 25 y seguramente el énfasis va a estar en recorte del Estado más que en subsidios. Sabe que lo de los subsidios duele políticamente, en cambio el recorte del Estado, ahí van a echar tijera duro. Y lo que dice Aurelio, más deuda, como Trump, que baja los impuestos a los ricos pero aumenta el gasto. Como todo gobierno populista, además vio con la experiencia de Milei que ese recorte tan fuerte daña el crecimiento económico y a un gobierno de derecha si se le daña el crecimiento pues queda fregado. Pero luego viene la reforma tributaria que seguramente se concentrará en ampliar la base y en subir impuestos indirectos como el IVA, muy seguramente la línea de la reforma Carrasquilla del 2021. Pero sí, van a cuidar el crecimiento, o sea que como están haciendo muchos gobiernos en el mundo, subiendo la deuda irresponsablemente, pateando la pelota para el próximo gobierno. Siempre, pues eso hizo Petro con la disculpa de que eso le hicieron a él. Muy seguramente de la Espriella va a hacer lo mismo con la misma disculpa que a él se lo hicieron. Este es un tema muy complejo, tiene mucho de largo y de ancho. Víctor, tenemos noticia importante aquí en Asobancaria sobre eso que estábamos preguntando, sobre si el gobierno va a dar explicaciones sobre este presupuesto. No salen a explicar y la gran expectativa es que lo haga por lo menos en el escenario de la convención bancaria y acabamos de obtener este dato, Ricardo. Confirmada la presencia del ministro de Hacienda para clausurar este evento ministro en horas de la tarde. Vicepresidente José Manuel Restrepo viene en minutos. Ministro de Agricultura. Bueno, ahí está la presencia del gabinete del presidente Abelardo. El ministro de Hacienda, pues seguramente. Y ese es el tema del que va a hablar. Pues va a explicar el tema del presupuesto. ¿Qué encontramos o qué encontraron? Ayer nos dio unas pistas, ¿no? 4 billones en salud, 8 billones que no presupuestó el gobierno Petro. Pero deudas no reconocidas. Veremos cómo la culpa explicación de Duque. Del presidente todo esto es culpa de Duque, del gobierno anterior, nada. Y del ministro Miguel Gómez Martínez. Ahora, yo pregunto, señor, mirando todo este tragedia que dejaron, porque es una tragedia, o sea, más cara que lo que le va a costar al país el terremoto, ojo, ¿no? ¿Cuánta de esa platica, de acuerdo con los últimos informes del excontralor Carlos Hernán Rodríguez, se robaron? Es una gran pregunta que deben esclarecer las autoridades. Listo, quedó clarito el libreto. Primero subir la tensión con el presupuesto, luego meter tijera y después empujar una tributaria. No nos vengan con ese cuento de que esto es por capricho. El hueco existe y lo ocultó el petrismo. Toca sincerar y hacer cirugía al Estado, no clavar a la empresa formal ni a la clase media. Ojo con esto. El recorte debe ir a la grasa burocrática y a los contratos inflados, protegiendo inversión útil y la reconstrucción. Lo de Asobancaria abre la puerta para que Hacienda explique con cifras oficiales. Las cifras que mencionaron, como esos rubros en salud y deudas no reconocidas, quedan a verificación de Hacienda. Transparencia total y que las autoridades aclaren cualquier irregularidad. Hasta aquí vamos en Colombia de frente. Gracias por estar. Suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo, porque a Colombia no la vuelven a dormir con relatos,